De todas mis dudas, conocerme a mí mismo ha sido siempre mi prioridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vuelvo a saludarles de nuevo. Y pues celebrando que hacemos un poco más, ¿no? En este entorno de reflexión filosófica y de pensamiento, que es la intención o la idea de, este, de esta serie de videos que he estado publicando. Y cada vez de manera más formal y continua, aunque no necesariamente siempre ha sido así. Pero la intención es esa, ¿no? Crear una determinada constancia de formalidad para que al menos los que ya están suscritos a mi canal, pues puedan de algún modo accesar cada semana o cada quincena a este tipo de, de pequeños breviarios, ¿no? A través de la serie de videos que he estado publicando y que tienen que ver naturalmente con mi tarea, con lo que yo hago en el área en la cual me he preparado, que es precisamente la filosofía, la literatura, el arte, ¿sí? La cultura y ahora la ciencia, ¿sí? La ciencia que cada vez me tiene más atrapado, ¿no? La ciencia que de algún modo es hermana o prima de la filosofía, porque una arranca de la otra. La ciencia es un derivado naturalmente de la sabiduría filosófica del sofos, del sabio, que finalmente va a traducirse en todos estos eventos ya de conocimiento moderno, científico, de conocimiento actual, y en donde naturalmente la filosofía no se relega, al contrario, se tiene que apelar a la filosofía para poder discernir, discutir, para poder entramar, buscar, especular. La ciencia en un primer momento es especulativa, ¿sí? Las hipótesis, las teorías que después tienen que ser demostradas empiezan por una especulación, empiezan por una búsqueda, empiezan por un estudio de campo, ¿sí? Por un análisis, para finalmente poder llegar a conclusiones estadísticas, para que finalmente se pueda terminar un descubrimiento científico. Pero miren, sin ir más lejos, porque me estoy extendiendo, ¿no? Y no es el motivo, no es el caso, en este caso no del vídeo que voy a presentarles en este momento. Tiene que ver con algo muy específico, con algo y que de alguna manera tiene que ver con todos, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con los hombres, ¿sí? Tiene que ver con el ente, con el ser, incluidas las mujeres, ¿sí? Obviando los artículos de las y los, que me parece tan chocante, ¿no? De las mujeres y los hombres, todos estamos contenidos en un ser, en un ente, ¿sí? En una persona. ¿Sí? Tanto hombres y mujeres somos personas, somos entes, somos seres, ¿sí? Somos humanos. Pero vayamos al punto, miren, y la idea es esta. Tengo aquí, en mis manos, ¿sí? Este libro, un libro, naturalmente un libro que contiene la obra filosófica de Platón. Platón, uno de los filósofos fundantes del conocimiento, de la sabiduría, de la cultura occidental, ¿sí? Tanto de la cultura clásica como de la cultura contemporánea. Todos de algún modo seguimos siendo platónicos, cuando aportamos o manifestamos ideas, cuando simplemente pensamos, ¿sí? La filosofía de Platón tiene que ver con el pensar, ¿sí? Tiene que ver con el tener ideas, no tanto de imaginar o de crear
o de inventar, ¿sí? Eso Platón lo deja para los artistas y para los poetas, ¿sí? No para los filósofos. Ese es otro punto. Ese será otro asunto después de filosofías posteriores, más modernas a su tiempo. No, Platón lo que va a defender, y es su punto filosófico, es su argumento principal, va a defender las ideas, ¿sí? Las ideas epistémicas, ¿sí? Las ideas, y cuando digo epistémicas, el término epistémico se refiere a la episteme, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con aquello que se estudia, que se analiza, con aquello que definitivamente se sabe o se conoce. Y a partir de saberlo y conocerlo, pues se entiende, ¿sí? Bueno, ese es Platón. Pero en particular no voy a hablarles naturalmente de este texto en este momento, pero hay en este libro, ¿sí? Uno de los diálogos principales de este filósofo, Platón. De entrada, debo decirlo, si me preguntan cuál sería uno de mis filósofos favoritos, ¿sí? Sería Platón, ¿sí? Creo que hay dos pilares de pensamiento que son para mí también dentro de mi estructura de conocimiento, los dos pilares fundantes, así como de la filosofía, también son los dos pilares fundantes de un pensamiento propio, ¿no? De un pensamiento, de una idea que también tengo yo sobre el devenir del conocimiento en el desarrollo y la evolución del conocimiento humano, ¿de acuerdo? Para mí, tanto Aristóteles como Platón, pues son mis filósofos de cabecera, son los filósofos que en un momento dado van a sostener, por un lado, la lógica aristotélica, ¿sí? La lógica de un entendimiento y un conocimiento que ya tiene que ver con algo más, vamos a decirlo así, con algo más aterrizado, con algo más sólido, con algo más concreto, ¿sí? Y por otra parte, la filosofía platónica, que tiene que ver con este asunto de las ideas, de un conocimiento eidético, ¿de acuerdo? Bueno, son dos de mis filósofos favoritos, ¿sí? Que naturalmente yo he tenido la oportunidad y también el deber de tener que estudiarlos para poder entender cómo comienza o cómo comenzó todo este asunto de la filosofía. Que es la razón y el fundamento de la cultura y del conocimiento humano. Miren, pero en este texto hay un diálogo que se llama Protágoras, que también en sí mismo Protágoras como obra encierra en sí misma una de los aspectos más importantes, también más relevantes del pensamiento platónico. Junto a Protágoras hay otros dos textos que a mí me parece, en este caso ya es algo, es una observación también y una idea muy personal. Hay tres textos que me parecen a mí en lo particular tres textos fundamentales de la filosofía platónica, ¿sí? Por un lado, el banquete o del amor, donde Platón, donde todo el argumento de este diálogo se centra en el amor, ¿sí? En una diatriba y en una conversación sobre los asuntos del amor. El otro texto es el Fedón o del alma, donde Platón habla acerca de lo que es la muerte, ¿sí?
de la relación que tiene la muerte con la vida. Y ahí mismo, en este texto del Fedón, vemos más allá del diálogo que se entabla y que se establece para hablar de este asunto, el texto termina con la muerte de Sócrates. ¿Sí? Ahí vemos, o leemos más bien, cómo murió este gran maestro de Platón, el que lo inicia, ¿no? El que va a iniciar a Platón en todo este asunto filosófico. ¿Sí? Ahí vemos cómo es condenado y cómo finalmente es obligado, ¿sí?, a tomar la cicuta para finalmente morir. Y el otro texto, y precisamente al que quiero referirme, es el Protágoras. En este diálogo de Protágoras se habla particularmente de la virtud, de la educación, ¿sí? Y quizás sea el texto fundante de lo que hoy entendemos y de lo que hoy sabemos acerca de la importancia que tiene la educación de los jóvenes, sobre todo, de cómo educar, por qué educar, para qué educar, ¿sí? En este texto se desarrolla esta filosofía. Resulta que es muy temprano, según el texto, sí, es de madrugada, todavía está oscuro, no hay luz. Y Hipócrates, que aparece ahí, Hipócrates, el joven médico todavía, al que después va a ser el padre de la medicina, ¿sí?, por el que los médicos actuales protestan cuando se titulan de médicos, ¿sí?, hacen su juramento hipocrático. Pues este Hipócrates es el que va y toca la puerta en la casa de Sócrates y lo conmina a que se levante. Entonces aquel se levanta y dice: ¿qué pasa, Hipócrates? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Por qué tan temprano? Y le dice aquel: oye, Sócrates, levántate, que mira que Protágoras está en Atenas, no sé si lo sabes. Sí, lo sé. Bueno, pues es que yo quisiera que me acompañaras a escucharlo, porque acuérdate que es uno de estos grandes maestros, ¿no?, de conocimiento, y me encantaría oírlo, y yo no dudo que a ti también, siendo quien eres, amando tanto el conocimiento, pues te encantaría también a ti escucharlo y quizá platicar con él, ¿te parece? Y bueno, primero esperan a que amanezca, dan unas vueltas por ahí y después se dirigen al lugar donde se encuentra Protágoras, que ha sido invitado a una de estas casas a donde eran invitados regularmente estos sofistas, sí, que es el nombre que reciben estos maestros de conocimiento en esta época, sí. Un sofista es aquel que aplica una sabiduría como virtud de conocimiento en la mente, ¿sí?, de un muchacho, de alguien que quiere ser educado, ilustrado, de alguien que quiere entender, saber, conocer. Entonces, los sofistas estaban para eso, iban a las casas naturalmente de la gente que tenía dinero para enseñar a los muchachos, porque cobraban, lo que no hacía Sócrates. Sócrates simplemente le gustaba, así, le gustaba, y miren, le gustaba no tanto enseñar, ¿sí?, sino que lo enseñaran, ¿sí?, porque Sócrates presume en sus diálogos aprender de los otros, aprender de los demás. Es decir, acuérdense de esta famosa idea atribuida a él: yo solo sé que no sé nada,
Sí, pues dime, enséñame, ilústrame. Ese era Sócrates. Pero no estaba en la mente de un sofista. Un sofista, pues obviamente se sentía un sabio, se sentía un entendedor, un conocedor, de alguna manera, vamos a decirlo así, un dueño de la sabiduría, ¿sí? Y cuando la enseñaba, naturalmente cobraba por enseñar. Y de aquí el asunto de la educación posterior, de que a un maestro por enseñar naturalmente debe pagársele, porque de algo o de esto precisamente va a vivir, ¿sí? Vamos, que este es el texto donde aparece precisamente la idea primera de cómo un maestro enseña y de que un maestro naturalmente debe cobrar por lo que enseña. Bueno, ahí está Protágoras, que va a encontrarse con Sócrates. ¿Y de qué van a hablar? Pues van a hablar precisamente de eso, de una de las preguntas de Sócrates a Protágoras, porque acuérdense que él es el maestro en el arte de preguntar, ¿sí? Porque él va a aprender preguntando. Y una de estas preguntas es sobre el qué le vas a enseñar tú, Protágoras, a Hipócrates, a este jovencito y al resto de estos jóvenes que están aquí, porque había, no estaban solo ellos tres, vamos, en este diálogo aparecen, obviamente están citados en el diálogo, sería aquí muy amplio citarlos a todos, ¿sí? Hipias, Pródico, bueno, hay una serie de personajes, tanto de gente mayor como, pero sobre todo de jóvenes que han ido a escuchar a Protágoras, que han ido a aprender del maestro. Y una de las preguntas que le hace Sócrates es sobre el qué le vas tú a enseñar a estos muchachos. Y en su respuesta, una respuesta que se extiende, que se alarga, algo que no le gusta a Sócrates, porque a Sócrates así como hace preguntas cortas, breves, también le gusta que le respondan de manera corta y breve, no le gustan los rollos. Y es algo que le va a reclamar a Protágoras, ¿sí? Que le dice, oye, no te eches tanto rollo sobre estos asuntos, sé más breve, sé más concreto, porque yo me pierdo, dice. Me pierdo cuando tú te luces. O sea, sabemos que, vamos, nos dejas fascinados. Una de las características precisamente de estos sofistas era que encantaban con su oratoria. Era que fascinaban, ¿sí? Por sus largas exposiciones orales, ¿sí? Como esos políticos que a veces les encanta hablar y decir, pero no entiendes nada. Es que bonito habló, pero no entendí absolutamente nada, pero habló muy bonito, ¿no? Bueno, más o menos eso le reclama a Sócrates, que él sabe que habla muy, muy padre, muy, muy bonito, pero que sea más concreto, más breve y más justo en lo que debe responder, ¿sí? Para contestar las preguntas que se le hacen. Bueno, la pregunta principal precisamente es ¿qué le vas a enseñar tú a estos muchachos? Y la respuesta de Protágoras es muy noble, es preciosa. La respuesta de Protágoras es una respuesta bastante asertiva. Naturalmente que Sócrates le va a aplaudir y obviamente va a estar completamente de acuerdo con él. Protágoras responde que lo que él enseña a los muchachos es a que estos sean mejores hombres, mejores personas, mejores ciudadanos. Y eso es hermoso. Y después todo el diálogo va a desarrollarse sobre el mismo tema y en ese sentido. ¿Cómo es que tú
vas a enseñarles a ser mejores hombres. Sí, vamos, no es con la matemática, no es con la pintura, no es con la ingeniería, la arquitectura, porque para eso pues hay arquitectos o hay ingenieros o hay artistas que pueden enseñarles aquello en lo que cada uno es virtuoso, pero como él también le señala, tú no eres ningún entendido en ninguna de estas profesiones o ninguna de estas artes. Y en este sentido es que se va a discutir un asunto sobre lo que es bueno y sobre lo que no lo es, sobre lo que va a hacer que un muchacho entienda por valor el valor, la piedad, la justicia. En este texto, y de acuerdo a la respuesta de Protágoras, él va a enseñarles a los jóvenes sobre el valor. Sí, me refiero al valor en relación a la cobardía, a ser valientes, ¿sí? A ser piadosos, a ser justos. El valor que tendrá en un momento dado la justicia, el equilibrio social. Pero sobre todo esto, y ya que, como les dije, que a Sócrates no le gustan mucho los rollos tan largos y tan amplios que a los que recurre Protágoras para explicar algo, hay una parte donde Sócrates, y es el asunto de este comentario, de este video, hay una parte donde Sócrates, para ilustrar de cómo sabios anteriores a Protágoras, ¿sí? Y en este caso, en una de las páginas del diálogo se menciona a los 7 sabios de Grecia, ¿sí? Que acuñaron una pequeña máxima para explicar muchas cosas, pero diciendo poco. Y esta máxima que se le ha atribuido a una serie de personajes, ¿sí? Y que a veces pues no son ciertas, ¿sí? Lo cierto es exactamente y precisamente donde aparece la cita, donde aparece esta sentencia, esta máxima, ¿sí? Este pequeño argumento filosófico, ¿sí? Que explicará después muchas cosas y que es un argumento que se ha utilizado hasta hoy, ¿sí? En muchas áreas del conocimiento y en muchas áreas de la instrucción, y no solo en escuelas, ¿sí? Sino, vamos, en la sociología, en la psicología, en estos asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con el coaching, ¿sí? Y que es tan citada esta máxima. ¿Cuál es la máxima a la que apela Sócrates para pedirle a Protágoras, ¿sí? Que sea más breve, que sea más conciso, que sea más corto en su explicación? La máxima es esta: conócete a ti mismo. Y en este pequeño enunciado, en esta pequeña máxima o sentencia filosófica, como él mismo dice, como Sócrates mismo le dice a Protágoras, se encuentra una amplitud de conocimiento, ¿sí? Se encuentra un margen muy amplio de sabiduría, sin tener que ser más extensos en todo aquel argumento que pueda derivarse precisamente de ello, del conócete a ti mismo. Y una máxima que finalmente estos mismos sabios, estos mismos 7 sabios, entre los que se encontraba Tales de Mileto, Solón, ¿sí? Entre otros, quedó inscrita finalmente en el oráculo, en el famoso oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo. Conócete a ti mismo.
¿sí? Y es que el conocerse a sí mismo implica una serie de quehaceres mentales, emocionales, de quehaceres de conducta, ¿sí? De todo aquello que tiene que ver con lo que es uno, con lo que en un momento dado uno va a disponer en función de lo demás o de los demás, ¿sí? Porque cualquier cosa que se haga en la vida, cualquier cosa que en un momento dado eh, nosotros esperemos precisamente de aquello que hacemos, de aquello que decimos, de aquello que intentamos, ¿sí? O como en este caso, como en el caso de Protágoras, que él habla de enseñar esta virtud del honor, del valor, de la justicia, de la piedad a los muchachos. Para empezar, primero habría que, como dice Sócrates, quizás señalar y puntualizar sobre este argumento, sobre el conocerse a sí mismo, tanto aquel que enseña como aquel que en un momento dado está frente al que enseña, el que aprende, el conocerse a sí mismo. Y miren qué interesante, ¿no? Y esta máxima, como les digo, pues nos deja mucha tela de donde cortar, ¿sí? Nos da mucho margen para hablar, como les decía yo, para hablar de tantas cosas sobre la persona que somos, sobre la persona que son los demás, ¿sí? Sobre aquello que en un momento dado uno quiere o a uno le incomoda, sobre aquello que uno debe hacer en la vida o que cabría también esperar, porque muchas veces como este asunto ahorita de las vacunas. Miren, primero estábamos preocupados por la enfermedad, por esta pandemia que nos tiene todavía asolados, y ahora estamos ansiosos o mucha gente, no me cuento, mucha gente está ansiosa porque se le vacune y ya no haya cómo ver que se le llame, que lo apunten, es decir, aquí por ejemplo en Mérida la gente viene y va de un municipio a otro porque no los llaman y no les toca, no están apuntados, ¿sí? Pero ellos quieren que ya, pronto. Es decir, vamos, habría que conocerse. ¿Por qué la desesperación? ¿Sí? ¿Por qué la actitud inmoral de ir a usurparle el lugar a alguien, ¿sí? A otro quizá más viejo que tú, que tú, por todo lo que tú quieras, en un momento dado argumentar de que tú lo necesitas y de que tú pues estás a punto a lo mejor sientes que estás a punto de caer enfermo y dices yo quiero que me vacunen pero ya, sí, pero hay, no sé, otro detrás de ti al que sí le toca de verdad, sí, al que ya le corresponde, sí, porque ya lo llamaron, porque ya lo citaron, a ti nadie te citó y sin embargo estás robándole el lugar a esa persona. ¿Qué tal si a ti te vacunan y al otro no le tocó y al día siguiente se enferma y luego se muere? ¿Qué vas a decir tú? Dime, ¿qué vas a decir? Bueno, si te enteras o si te enteran que esa persona a la que le tocaba vacunarse y a ti no, y del que tú, sí, fuiste y voy a decirlo entre comillas, fuiste y robaste su vacuna, la que le tocaba a él. Luego se enfermó y murió. Bueno, en tu conciencia, ¿cómo vas a quedar en tu conciencia? ¿Cómo vas a vivir ya vacunado el resto de la vida que te quede? ¿Cómo? Esto precisamente tiene que ver con esta famosa máxima que aparece en el Protágoras de Platón.
Conócete a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿De qué pie cojeas? ¿Qué alucinas? ¿Sí? ¿Qué pretendes? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por o para? Hay mucho que aprender de esta máxima, hay mucho que aprenderle a Sócrates, ¿sí? En este sentido de proponer o de citar. En este caso, para ser conciso, ¿no? Y quizá una de las particularidades del conocernos a nosotros mismos sería, y en tiempos de pandemia, en tiempos de angustia, en tiempos de zozobra, en estos tiempos raros, ¿sí? Todavía de mucho misterio, a saber quiénes somos, de qué estamos hechos y qué estaríamos dispuestos a hacer para ayudar o perjudicar a otros. ¿Dónde está la solidaridad, el respeto? ¿Dónde está en aquello que en un momento dado podríamos presumir que somos o tenemos? La integridad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra integridad? ¿Dónde está el valor moral? ¿Sí? ¿Dónde está la idea de la persona que somos y que exigimos muchas veces y que pedimos o exigimos muchas veces que se respete? Porque ¿quién exige que la persona de uno se respete? Porque en un momento dado tampoco respetamos nosotros a las otras personas o el lugar de las otras personas, lo que corresponde a las otras personas. Bueno, a lo mejor los dejo un rato cavilando, los pongo un poquito a pensar sobre lo que uno hace o no hace, o lo que uno estaría dispuesto a hacer simplemente a veces por el simple hecho de verse beneficiado. Pero ¿quién se perjudica cuando yo me beneficio? Conócete a ti mismo. Interesante, ¿no? Aleccionador. Bueno, ya me voy. Los veo la próxima. Y miren, después comentaremos, pero ya en la otra sección de mi canal, comentaremos de una manera más amplia, más justa, a Protágoras, al Protágoras de Platón. Ahorita era el caso simplemente de esta sentencia, ¿no? De esta idea, para ser más justos, más concretos, más claros, más específicos, cuando hablamos, cuando pensamos, ¿sí? Cuando decimos algo. Conócete a ti mismo. Adiós. Arrivederci a tutti. Si te agradó este video, no olvides darme un like, tocar la campanita y suscribirte a mi canal.